Economía y Real Estate, segunda temporada. Mi nombre es Daniel Zampone. Bienvenidos a nuestro espacio semanal, donde te vamos a contar qué pasa con la política, qué pasa con la economía, qué pasa con el mercado inmobiliario. Te lo contamos nosotros y traemos y escuchamos a referentes de distintos sectores. Hoy tenemos a una mujer que fue funcionaria de la UIF, abogada, María Eugenia Talerico. Euge, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un placer que estés acá. Para empezar, quiero empezar con un piropo. Tenemos una persona en común que estuvo sentada donde estás vos, Roberto Moritán. Vino siendo candidato, volvió siendo electo y bueno, hoy a la tarde por otros motivos hablando con él, sabía que venías y me habló maravillas de vos. Me dijo, Euge es una divina, te definió así. Bueno, así que tengo los mismos conceptos para con él. La verdad, un liderazgo mostró Roberto que nos ha sorprendido a todos. Y también estuvimos con, también una persona, estás muy vinculada, con Ricardo López Murphy. Vino como candidato, vino ya electo, así que bueno, buena energía desde ese lugar. Otra persona muy valiosa por este momento de la Argentina, la verdad. Sí. Bien. María Eugenia, en nuestro espacio yo soy especialista en mercado inmobiliario. Para hablar de mercado inmobiliario tengo que entender qué pasa con la política y con la economía, porque el mercado inmobiliario es consecuencia de estos dos. Yo asesoro gente, inversores nacionales e internacionales. Cuando viene alguien internacional yo le tengo que contar qué está pasando con la política, porque lo primero que te preguntan, qué pasa con la inflación, qué pasa si hay previsibilidad, qué pasa con la seguridad jurídica, qué pasa con la corrupción. ¿Cuál es tu mirada hoy si vos tenés que asesorar a este cliente que tengo de afuera, cuál es tu mirada? Bueno, lamentablemente nada muy bueno le podría decir en perspectiva hacia quizás 2023 y una posibilidad de cambio en la medida que también se asienten algunas bases o las personas que accedan al poder nos dejen muy claro a los argentinos qué es lo que van a hacer. La Argentina tiene una historia muy complicada como para que alguien venga a decirnos lo que va a hacer y le podamos creer, nosotros y el mundo, ¿no? Entonces ese problema del ADN argentino, para revertirlo creo que vamos a tener que hacer mucho tiempo muy bien los deberes. Hoy con este gobierno, el diagnóstico para recibir inversiones y obviamente asegurar alguna rentabilidad o prosperidad es muy complicado. No solamente por el cambio permanente de reglas de juego para hacer las inversiones, sino después porque, digamos, la inflación para mí no es un factor tan determinante o solo que podamos tener en cuenta para decir Argentina es un país inviable, sino toda esta cantidad de regulaciones, de cepos, de impuestos, de prohibiciones sorpresivas. Entonces, hoy, en este contexto, obviamente cualquier inversión a largo plazo, inversión de la sana y de la genuina, que necesita esta estabilidad en las reglas y también en el Estado de Derecho, que ahora podemos hablar de eso, no están dadas las condiciones para que eso suceda en la Argentina. Y ahí es donde la corrupción juega un papel muy importante en un país, primero porque la corrupción, como está en la Argentina, como se han dado en los casos en la Argentina, en general es una corrupción muy sistémica y muy estructural que afecta a distintos estamentos y que impone las reglas de juego. Entonces, cuando la corrupción impone las reglas de juego, venir a competir sanamente es muy difícil. Ahí es donde se compromete el desarrollo sustentable de un país, cuando las reglas de la competencia no son de la sana competencia, de precios, de un mercado libre y sano, sino que son del que llega más cerca del poder, del que accede a pagar los peajes necesarios, trasladando esos costos, por supuesto, después a su actividad. Y todas esas cajas que se habilitan a partir de los negocios con funcionarios públicos, pero también del otro lado del mostrador, que te alteran las posibilidades de cualquier persona que quiere venir a competir sanamente en la economía argentina. Entonces tenés el que hace todos los deberes, incluso hay departamentos muy grandes a veces que algunas inversiones requieren de compliance, de inscripciones, de pagos de impuestos, de hacer las cosas bien, frente a los que como usan esos otros canales que habilitan países como los nuestros, que son la corrupción, no reciben inspecciones, no cumplen las reglas de juego y nada pasa, accedieron a los negocios porque obviamente tienen la información y los peajes necesarios para hacer los negocios. Argentina, del 2003 al 2015,
tuvo todas sus políticas públicas y muchos de los sectores funcionaron de acuerdo a estas reglas. Hubo un cambio muy importante en este sentido a partir del cambio de gobierno con Mauricio Macri. Del 2015 al 2019, yo estuve en la función hasta enero del 2020, hubieron muchísimos avances en esta materia, no solo por la cuestión de informatización del gobierno, ¿no? Los trámites más abiertos, todos los avances en materia de ley de arrepentidos, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, reglas de transparencia que empezaron a instalarse y un gran avance en los casos de corrupción, no porque hubiera la persecución política que denuncian los investigados, sino porque los jueces empezaron a recibir información que era retenida en los organismos y sobre todo empezaron a recibir mucha información del mundo que abrió los beneficiarios finales de sus cuentas, los beneficiarios finales de sus sociedades, y esa información empezó a ser acompañada en los casos que se investigaban y por eso tuvimos muchos avances, muchos de esos llegaron a la instancia del juicio oral y bueno, hoy estamos viendo lo que sucede obviamente para evitar que esos juicios lleguen al final del camino y le digan a los argentinos si realmente sucedieron esos casos de corrupción escandalosos que están siendo investigados, o sea, si son culpables o si son inocentes las personas que están involucradas en esos casos. Eugenia, permíteme pararme en la palabra corrupción. Yo tengo 55 años, nací en el 67, donde estás sentada vos, la semana pasada vino Álvaro de la Madrid, que es un diputado radical. Álvaro, yo le contaba que de chiquito yo escuchaba a mi papá, a mis tíos, hablar de un señor, yo soy apartidario, más allá de cualquier ideología, de Ilía. De Ilía yo escuchaba que se lo cuestionaba porque era lento, pero no se lo cuestionaba desde la parte de corrupción. Se decía que él entró al gobierno y salió más pobre de lo que entró. ¿Está bien? Y Álvaro esto me lo ratificaba. Y a mí me quedó eso de chiquito, ese ejemplo de gobernador. Lo traigo para esta época y donde está sentada vos, cuando vino Roberto Moritán, yo le decía, ojalá, yo no lo voté a Roberto, pero yo le decía, ojalá que vos llegues, porque entendés, porque yo a Roberto, él tiene sus restaurantes y lo escuché. Sabe lo que es la industria del juicio, sabe lo que es cuando te agregan un impuesto, sabe cuando te abren una competencia en la otra cuadra. Entonces digo, ojalá que llegues y después te evaluaremos en tu gestión, ¿no? Pero me quiero parar en el tema corrupción, de que hoy está tan nombrado. ¿Qué nos pasó de esa fecha? Porque yo me acuerdo de esa época, no se lo cuestionaba, se lo cuestionaba desde otro lugar, si era más rápido, menos rápido, si accionaba. Pero no se lo cuestionaba. Después mi abuelo era de Chascomús, tuvieron a Alfonsín, que salió de ahí, y Alfonsín de alguna manera también era muy... no se lo cuestionaba por su patrimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Podemos volver a esa época? ¿No volvemos más? ¿Qué nos pasó, no? Porque no hay duda que para que la corrupción se instale de la manera en que está instalada en la Argentina, porque está claro que todos los países tienen corrupción, el problema es cómo te afecta el buen funcionamiento, si es sistémica o si es estructural, o bueno, hay casos aislados que hay que investigar. ¿Qué nos pasó? Creo que tiene que ver con un problema cultural. Primero, que la sociedad es como que cree que todos los corruptos son iguales, todos roban, y entonces empieza a tener un estándar de exigencia respecto de esto, de la honestidad y de la integridad, como más relajado. Todos roban. Y eso es una gran desgracia, porque si no buscamos esos modelos ideales, ya nos conocemos mucho, tenemos muchos años, si querés, de democracia para saber, porque en general los funcionarios públicos y los políticos medio que rotan, o sea, ya sabemos quiénes son cada cual. Y cuando uno ve esos incrementos patrimoniales o esos cambios de vidas, porque vienen de un lugar y la gente ve de dónde vienen. Y sin embargo hay que como que seguirlos votando por esto de lo menos peor. Nos ha pasado una gran desgracia, donde los estándares éticos y de exigencia de la gente para con sus funcionarios se relajaron, donde hay una concepción del poder
mucho en Latinoamérica, ¿no? Esto de los gobernantes todopoderosos, este Estado tan grande que maneja la vida y obra casi de todos sus ciudadanos, en sus negocios, en sus libertades, con sus restricciones, con sus regulaciones, con sus impuestos, con sus cupos, con sus beneficios para, ¿no? Cada vez más, que hacen que, claro, que todo se coopte a partir de esas decisiones que tienen que tomar los funcionarios públicos, y el dinero es el que se maneja, es muy grande. Entonces nos hemos ido deformando. Yo creo que más allá de los méritos que pueda darle la gente al primer gobierno de Carlos Menem, hacia el final esa famosa ¿cómo se llama? Servilleta con una distribución de cargo de jueces, con en las primeras imputaciones que desde la Secretaría de Inteligencia empezaban a circular sobres. El Poder Judicial es el último garante que tenemos los argentinos de que los casos que se investiguen se resuelvan rápido, eficientemente, duran un montón de años, para saber quién es culpable, quién es inocente y no estén todos en este estado de sospecha que entonces en definitiva parecen todos lo mismo. Esa gran desgracia, la perversión del sistema judicial, un Consejo de la Magistratura también que está muy complicado a la hora de las designaciones y las remociones, porque ahí también hay toda una situación de acuerdos políticos, es también parte de la gran degradación. Como resumen, tenemos un problema cultural muy grande los argentinos, una sociedad que no está exigiendo tanto ese estándar de calidad a nuestros funcionarios porque parece que son todos lo mismo, y finalmente un Poder Judicial que no está funcionando de manera eficiente, en gran parte porque obviamente al investigar el poder, la información que necesitas para investigar está retenida, pero también porque ahí ha habido problemas de integridad en la composición sobre todo la justicia federal, que es la que más vemos, que bueno, los compromete y que obviamente compromete su prestigio y en definitiva también no resuelve quiénes son culpables y quiénes son inocentes de una manera rápida, ¿no? Bien. Permitime llevar, estamos en octubre de 2022, tuvimos 3 noticias bastante movilizantes. Una es que entró un avión que no supimos bien cuál fue el movimiento, quién era la tripulación. La segunda, las causas que tiene la vicepresidenta. Y la tercera, el atentado de la vicepresidenta. ¿Qué mirada tenés de estos temas? ¿Cuántas cosas nos están pasando, no? Primero, la cuestión de que porque un juicio llega a un momento de un alegato con un pedido de condena hacia Cristina Fernández de Kirchner, se desate toda esta cantidad de cuestiones de desorden público generalizado, que termina con este episodio de un atentado, de una bala que no sale. A mí me gustaría que se profundice bien la investigación respecto de ese incidente, de ese episodio, a ver qué hay detrás de ese episodio. Tengo, la verdad, sí, algunas dudas. Hay algún tema ahí de abogados que se reiteran con un caso que se armó en la jurisdicción de Dolores para intentar destruir la causa de los cuadernos. O sea, hay un caso en Dolores que tramitó, que lo tuvo al juez Ramos Padilla, que después lo premian con el juzgado electoral del distrito más grande que tiene la Argentina, que es La Plata, que fue un caso para neutralizar el caso de los cuadernos, y ahí aparecieron operaciones de inteligencias y abogados mezclados que ahora medio que se están reiterando en este atentado donde una bala no salió, donde un teléfono importante se borra, y entonces, bueno. El avión furtivo es mucho más que un avión, porque es un avión que entró con una cantidad de pasajeros o de tripulantes que era inadecuada, de una nacionalidad muy complicada para los argentinos. Los iraníes no contribuyen con el avance del caso de la investigación, como sabés, de los atentados terroristas que tuvo la Argentina. Se les ha abierto de nuevo la puerta en un avión que traía sanciones de los Estados Unidos. Venezuela es un país que abre la puerta a Irán. Vemos lo que está pasando estos días, ¿no? con la ejecución de una mujer porque tenía mal puesto su velo, y lo que representa el Estado iraní como un país que dice el Gafi que está patrocinando terrorismo. Entonces le volvemos a abrir la puerta a un avión con un cargamento dudoso, con estas características, y con además ministros y funcionarios públicos que minimizan el hecho y se nos ríen a los argentinos diciendo que eran pilotos instruyendo a pilotos venezolanos. Entonces todo es muy grave.
el desorden. Hoy tenemos también la Patagonia Argentina, ¿no? Asusada por pseudo mapuches o comunidades que están desafiando al Estado Nacional, diciendo que quieren crear una nación mapuche y que desconocen nuestras reglas y desconocen nuestra autoridad y están usurpando terrenos, que es como si vos tuvieras ahí tu casa hoy y te dijeran que, como estás en Villa Mascardi, esto es nuestro, y se terminó, y de modo violento, incendiando casas, y está absolutamente desbordada la situación que nadie puede controlar, lo que nos hace. Hoy estamos, creo que en una Argentina de un caos, de un desorden en materia económica, en materia social. Tenemos escuelas tomadas por alumnos, padres que parecen que apoyan, en lugar de están hipotecando, ¿no? su propio futuro, en lugar de tener ganas de ir, de estudiar, de ver cómo cooperan para salir adelante. Es el país del caos en todos los temas, y no tocamos el tema de los problemas del narcotráfico y todas estas redes que sin duda se van a aprovechar de una hidrovía sin control y desorden en materia de seguridad nacional que tenemos para invadir a la Argentina de organizaciones criminales que se dedican a esto, ¿no? Permitime meterme en lo social. Me pasó algo como ciudadano. Nosotros tenemos el estudio, le contamos a la gente, muy cerca del Obelisco. Yo venía de una de mis oficinas de Vicente López para acá, me quedo arriba de la autopista Ilía, bueno, me entero que hay un piquete, pues yo venía con los temas laborales, tenía mi oficina, tenía que grabar el programa y después tenía que ir a buscar a mi papá, tuvo una operación, salió bien, lo tenía que ir a buscar. Entonces había quedado con mi hermano que iba yo. Bueno, de pronto me encuentro arriba de la autopista Ilía, había un piquete. Yo la verdad que estaba con la cabeza en otro lado, no lo registré. Llamé acá al estudio, la grabación la hicimos después de 3 horas. Yo tenía reuniones que en la oficina de trabajo no pude ir, y al final a mi papá le hablé con mi hermano, le digo, ¿lo podés ir a buscar vos? Vení de otro lado. Bueno, y justo el día que grabamos saqué un colega de Miami, donde le pregunté, le digo, ¿qué pasa allá? Nosotros charlamos de mercado inmobiliario, ¿cómo está? Y le dije, hice una catarsis al aire, le digo, ¿qué pasa? ¿Ustedes cortan? Porque yo estoy a favor que la gente proteste y se manifieste, estoy a favor. Ahora yo lo que cuestiono es el cómo. Entonces él me decía, mirá, acá sí te cortan un carril, vos ves que hay una manifestación, pero seguís, vas y volvés a tu laburo, tenés que ir a buscar un familiar al hospital, vas. Yo la verdad que te vuelvo a decir, es justo el reclamo y es justo escuchar a quien reclame. Ahora, ¿por qué no puedo ir a laburar, ir a buscar a mi hijo al hospital? Después todo el día se complicó. ¿Cuál es tu mirada de eso? Lo que pasa es que en la Argentina es como que superamos todos los límites, porque hablábamos de los colegios y, por ejemplo, hablábamos de los mapuches, nos estamos olvidando lo que pasa con la toma de las empresas, ¿no? Los sindicatos con la cuestión de los neumáticos y estos sindicatos que paran la actividad de una empresa que ya viene muy castigada por las cuestiones de la pandemia y lo que está costando salir en la Argentina, que además van a dejar sin trabajo a sus propios compañeros porque no hay posibilidades de diálogo razonable, sincero, entre lo que podemos decir la patronal y los empleados. Hay mucha extorsión de por medio, o sea, acá hay alumnos que sí quieren estudiar, hay trabajadores que sí necesitan seguir trabajando, y los medios o la forma que están adoptando este tipo de protestas, como vos decís, genuinas pueden ser, en reivindicación de derechos o de situaciones que por las que quieren reclamar, afecta muy determinantemente la vida de las personas que también tienen sus derechos y que tienen libertad de tránsito, libertad de trabajo, libertad de expresión, libertad para educarse, libertad para aprender. Entonces, ¿a dónde es el límite donde tus derechos a protestar chocan con los míos también, ciudadana, que tengo el derecho de que mis hijas vayan al colegio sin que porque la toma se queden sin clases, o los trabajadores de estas fábricas que se van a quedar sin trabajo porque van a cerrar las cortinas? Y se van a ir las empresas probablemente. Me acuerdo allá también por el año 2014, 2015, una empresa muy conocida que era la empresa Donnelly, cerró de un día para el otro. Tomen, los empleados tomen, a ver cómo gestionan esto. Nadie puede gestionar porque obviamente la mentalidad de las personas que dicen que pueden hacer estas cosas mejor no es la misma de un empresario, o de un comerciante, o de un emprendedor que está acostumbrado a tomar los riesgos, ¿no? Y hacer sus negocios con todas sus consecuencias. Entonces estamos
Argentina realmente es el país de los extremos, así como tenemos un papa o una reina en Holanda, o a Messi, o a este jugador de básquet tan destacado como a Ginóbili. También vamos hacia los extremos tales que lo va a demostrar hasta la ida al Mundial, ¿no? Es un país que duele, que sufre, y vamos a ser una de las delegaciones más grandes seguramente que vayan al Mundial de Qatar. Somos el país de los extremos. El problema es que hoy, en un país que está sufriendo con unos índices de pobreza escandalosos, con chicos que se están atrasando en la educación y que no van a tener acceso al mundo. Yo tengo muchas posibilidades de viajar y veo lo que están aprendiendo los jóvenes, las posibilidades que tienen por esos aprendizajes, ¿no? Y esas salidas laborales que en la Argentina son cada vez más acotadas y además no se recompensa suficientemente. Vemos también estos días los médicos. No sé si te ha pasado, pero la sensación es que vas a lugares donde no hay turno como para dentro de 3 o 4 meses, con suerte, y me dicen que los médicos argentinos se están yendo. Entonces es un país que expulsa, que está expulsando lo mejor que tiene, porque estamos viviendo dentro de un caos donde no se respetan los derechos de que sí queremos trabajar, sí queremos transitar, sí queremos invertir y sí queremos progresar, pero en un país que sea normal y que tenga reglas de juego un poquito más estables, ¿no? Con respeto, ni que hablar, a la legalidad y a nuestras instituciones. Me hiciste acordar lo que venías diciendo. Acá vino el cónsul de Uruguay. Entonces yo le preguntaba cómo eran las inversiones allá desde el tema inmobiliario. Y él me decía: Dani, vení con tu familia a veranear, vení a invertir, no vengas a trabajar. Y digo, me saco el sombrero con lo que acabas de decir. Y este año hay una ley de alquileres que está cajoneada, que uno de los proyectos era, si vos tenés una propiedad vacía, te agrego un impuesto. Entonces te estaba escuchando y digo, pero no entendieron que es al revés. ¿Cómo hago para que esa persona venga y el que no tiene casa tenga casa? ¿Cómo hago para nivelar para arriba en lugar de ver? Porque el que no tiene, le vas a poner un impuesto, lo que te va a hacer es lo va a vender y va a emigrar a otros mercados que lo acobijen mejor y que le den previsibilidad. Sí. La Argentina igual es la ley de la trampa, porque todo eso lo que hace es expulsar a la gente de los mercados formales, de la regularidad, que es la que te hace crecer, porque en definitiva una economía blanca, trazable, es más previsible y obviamente es la que progresa. Eso expulsa, y no solo a otros países, también te expulsa a vos a la marginalidad de tener todas esas propiedades escondidas por fuera de estos impuestos que quieren solucionar una cosa y en realidad la empeoran. Pero lo que está pasando en el mercado es que empezaron todos a vender después de la ley de alquileres. Sí. Hay mucho a la venta y poco en alquiler. Y el problema es que cuando vos concretás la venta, esa plata no vuelve al mercado, se va del mercado. Entonces, eso es lo que no están entendiendo, que el camino es el equivocado. Además, lo difícil que es para alguien comprarse una propiedad hoy en la Argentina, sin crédito, en base a un trabajo en pesos, cuando las propiedades están en dólares. O sea, las dificultades hoy son muy grandes, pero porque lo que falta esencialmente, me parece, es mucha racionalidad. Las medidas parece que son como contrarias a los objetivos que la Argentina tiene que lograr hoy, pero en todas las áreas, ¿no? Eugenia, la última para terminar. Vamos a algo más relajado. De todas las casas que viviste, ¿en cuál fuiste más feliz y qué características tenía esa casa? Bueno, yo soy del interior, de Colón, provincia de Buenos Aires, y siempre que vuelvo ahí me vuelvo a tragar las heces y, como decía mi marido, pronuncio las H's de las eras, ¿no? Mi infancia, mi casa de Colón, provincia de Buenos Aires, es sin duda la que me trae todos los lindos recuerdos. No quiere decir que ahora no esté bien, pero esa es la casa donde están mi madre, mi padre y mi familia en Colón. Bien. Y ahora sí, la última. ¿Hay un congreso relacionado con la corrupción ahora? ¿Cómo es? Un congreso muy interesante en Matanza, donde hemos convocado a periodistas de investigación destacados como Diego Cabo, Daniel Santoro, a fiscales que han investigado la corrupción y que han enfrentado los costos de investigar la corrupción en la Argentina, como Diego Cabot, Daniel Santoro. Después tenemos
eso te dije los periodistas, iba a decir a los fiscales de los costos que tiene investigar la corrupción, la doctora Cecilia Goyeneche de Entre Ríos, y también va a acompañarnos el doctor Campagnoli, el doctor Romero de La Plata, el ex fiscal general de la ciudad, Luis Sebasco. Vamos a estar ahí con un dirigente vecinal, que es Lalo Creus, que tiene muchas ganas de recuperar a La Matanza y poder sacarla adelante. Es una persona que viene de las líneas del Toti Flores y ahí están trabajando mucho por los vecinos de La Matanza. Va a acompañarnos también Joaquín de la Torre, que ha tenido una gestión política muy destacada. Muchas ONGs están participando también, CIPEC, el FORES, Poder Ciudadano, con sus exponentes, el RAP también por el tema de boleta única, o sea, todos temas de agenda de transparencia, de integridad, con personas que han vivido que tienen experiencia en primera persona y han vivido en primera persona los costos de investigar la corrupción en un país como la Argentina. Así que vamos a estar ahí, sí, en La Matanza el 6 de octubre y esperemos que se inscriban en las redes sociales, ya están. Eso te iba a decir, si alguien quiere participar, ¿dónde lo puede ver? Bueno, ahí no sé si está mi Twitter, que creo que lo iban a poner, Eugetale. Sí, ahí está. Perfecto. Eugenia Talerico es mi Instagram. Te pueden escribir ahí. Ahí están ya para poder inscribirse los links. Buenísimo. Y la verdad que va a ser un evento muy destacado por el lugar y por las personas que van a ir a exponer a ese seminario. Bien, muy bien. Bueno, Euge, la verdad que es un placer. Roberto tenía razón, eras una divina, así que gracias por venir. Te vamos a volver a invitar, es un placer que estés y gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Gracias. Vamos a ir a los compromisos comerciales y cuando volvemos vamos a estar con la doctora Babajano, que nos va a explicar, nos va a cuidar de cómo entrar a un fideicomiso, pero no caer en un pozo dentro del fideicomiso. Vamos a los compromisos comerciales y volvemos. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Muy bien, segundo bloque. Siempre acordate lo que te digo. ¿Estoy a favor de los pozos o no? Que era un pozo, un departamento, un inmueble desde su inicio. Yo estoy a favor que te metas en los pozos. Ahora, siempre te recomiendo cualquier pozo, no. Siempre tenés que estar de la mano de un profesional. Y hoy tenemos a la número 1 de esto, la doctora Vanina Babajano. Vani, bienvenida. Qué generoso. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que yo hago los espacios como más coloridos. Bien. Porque son pálidas, ¿viste? Entonces uno trata de levantar y darle información a la gente para que no se deprima en casa, porque encima que firmó un contrato, tiene que acudir al estudio. Daños y perjuicios. Es un montón. Y pierde plata. Sí, pero déjame ir un paso antes. Sí. Por eso es nuestro programa. Claro. Yo antes de ir a un pozo, en una de esas te llamo, te escribo, che, Vani, ¿qué hago? ¿Por dónde me manejo? Entonces, sí estoy a favor del pozo porque vas contenido
y el profesional te va guiando. Exacto, exacto. A ver, ¿qué es importante? Primero y antes que nada que recuerden que a lo largo de todos los programas tienen mucha información de distintos modelos de negocios. No hay solamente uno. El programa anterior, que de hecho lo tienen en YouTube, así que pueden ir a verlo, y agradeciéndoles a tus suscriptores, como así también a tus televidentes, nos llegaron muchísimas consultas. Nosotros hicimos alusión a un modelo de contratos, uno específicamente, hablamos de fideicomiso, y hablamos de esta multiplicidad de partes que genera como esa consulta de, che, me llama la atención, ¿por qué hay tantas partes intervinientes? Lo que no sabíamos era la cantidad de consultas que iban a venir después, porque te miran a lo largo y a lo ancho de todo el país. Nos miran. Sí, bueno, por supuesto, pero yo, ahora que ya vengo como más relajada y de invitada, aunque yo me siento parte también. Soy parte, pero bueno, vos sabés que hacemos el consultorio legal y un poco brindarle la información a la gente tiene que ver con esto. Nos hicieron llegar muchos contratos, modelos de contratos, que son un horror. Pero ese horror, que es una cuestión legal, si así se quiere, ahí significa que un contratante, o sea, una parte, perdió plata, perdió una expectativa, o sea, una expectativa que no va a tener de algo que no va a ganar ni a recuperar. No va a recuperar el capital invertido y tampoco va a ganar nada. Entonces, ¿qué nos interesaba un poco? Y era lo que charlábamos fuera de cámara. Contarle un poco a la gente y darle información respecto de qué tipo de negocios vas a hacer. No importa cuál es, porque el Código Civil y Comercial habla de 24 contratos. Genial. ¿Cuál es el tipo de modelo de contrato o el tipo de negocio que vas a elegir? Elegí el que quieras. Invertí como quieras, mientras el objeto sea lícito y esté dentro de lo que dice el Código Civil y Comercial, vamos para adelante. Bien. Ahora, vamos a darle información y lo más liso y llano posible. ¿Por qué? Porque la gente, usualmente, usted que está en casa, no recurre a profesionales de matrícula, seguramente un abogado o abogada de confianza, para consultar cómo es el tema del asesoramiento por un contrato que quiero firmar. Llegan a nosotros con el contrato ya firmado y obviamente con un incumplimiento contractual y daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento. Ya están metidos en el lío. Ya les explotó la bomba, ya cayeron dentro del pozo, haciendo un poco alusión a lo que vos decías. Permitime ir un pasito atrás, Vani. Dale. Nos está mirando mi tía. Bien. El programa pasado, vos sos muy docente para explicar cuáles eran las partes de un fideicomiso. El que compra, cómo se llama, el que maneja la plata, lo hiciste con un gráfico muy lindo. Bien. Pero recordale a mi tía que nos está mirando fácil como lo haces vos. Bueno, yo te doy una chapita. Dire, si querés, podemos compartir la plaquita que hicimos para la gente. Ahí tenemos, brillante, para que se entienda bien, porque una vez cosas cuando uno lo dice. Fíjate, Dani, más allá de que me di cuenta cuando lo puse después, digo, son todos hombres. ¿Qué pasó? Ahí me faltaron las mujeres. Bueno, fíjate cómo, miren ustedes, yo les partí la pantalla, les puse por un lado lo que es un modelo de fideicomiso. ¿Por qué? Porque hay multiplicidad de partes, como les decía, y por otro lado una estafa piramidal. Pero ahora vamos a remitirnos solamente a un modelo de negocios lícito, legal. Bien. Entonces, tenemos un fiduciante que es el que aporta, indistintamente del género, ¿no? Aporta la inversión al fideicomiso, aporta capitales. Te freno. Mi tía ve un pozo para invertir, sería la fiduciante, ¿correcto? Exactamente. Bien. Y dice, ok, yo tengo esto y quiero que esto genere dinero. ¿Cómo hacemos para que esto genere dinero? Entonces va a contratar a un fiduciario o fiduciaria, que puede ser una persona física o humana, como dice el Código Civil y Comercial, o una persona jurídica, y va a decir, gestioname los activos que yo te haya dado. Bien. Ya sea un terreno, una casa, un edificio, el formato que tenga, dinero, ¿bien? El fiduciario entonces es un gestor de negocios. Bien. Y se va a constituir por instrumento público o privado, escritura pública o un contrato que se firme, el fideicomiso. Y ese fideicomiso, que esto parece, fíjense que todo se retroalimenta, ¿no? El fideicomiso va a tener dos patas, si querés. Por un lado, el fideicomisario o comisaria, que es a quien se le va a hacer la traslación efectiva de ese dominio, es decir, sigue sosteniendo el tema de los activos, no tiene que ver ahí con las ganancias. Y por otro lado, los beneficiarios. Y vos me vas a decir, Vani, pero pará, mi tía no está entendiendo quién vendría a invertir ahí. Sí. Bueno, el único que no puede tener intereses contrapuestos es el fiduciario, porque es el gestor de negocios. Bien. Mi tía... No puede hacer negocios para él mismo, pero el resto pueden ser todos beneficiarios. Bien. Todos pueden beneficiarse de ese negocio que es multilateral. Eso es un negocio lícito. Hay muchísimos modelos de fideicomisos y para que ustedes se queden tranquilos, a lo largo de todos los programas vamos a ir charlando. Más específicamente fideicomiso de inversión, fideicomiso testamentario. Hay muchísimas figuras de garantía. Nos vamos a meter en eso a lo largo de todos los programas para que se entienda cuál es la unidad o el objeto de negocios en cada uno de ellos. Bien, permitime, vamos al tema de mi tía. Dale. Yo porque estoy a favor de los pozos. Mi Sí, tía claro. quiere comprar un departamento, no tiene toda la plata junta, tiene un sobrante de pesos. Entonces yo le recomiendo a mi tía
que se meta en un pozo. ¿Por qué? Porque esos pesos es una alcancía que se va transformando en dólares. Exacto. ¿Correcto? Y al no tener todo el dinero hoy para comprar un inmueble, la verdad que es algo que se lo recomiendo, porque el sobrante de pesos se transforma en dólares, se protege de la inflación, se capitaliza, y al transcurso de 2 años, año y medio, 3 años, mi tía termina teniendo un inmueble. Entonces, este sería el modelo lícito, exacto, correcto, el cual avalamos. Y te voy a dar, me diste el pie excelente para esto. Recuerden, porque lo charlamos en el programa anterior, las inversiones, valga la redundancia, que van a hacer los o las inversionistas, pueden ser en criptomonedas, pueden ser en pesos o en dólares inclusive. Pero ese retorno, esa ganancia, va a ser en dólares, porque el mercado inmobiliario se maneja en dólares. Bien, brillante por eso, lo que dijiste. Por eso dicen, pero ¿por qué si yo pongo pesos? Y eso genera mucha pregunta. ¿Por qué si yo pongo pesos me dicen que me van a dar ganancias en dólares? Porque claramente las operaciones inmobiliarias se llevan adelante a través del mercado, digamos, de dólares, no de pesos. Sí. ¿Es correcto? Sí, déjame pero frenarte ahí, porque mi tía ahora me dice que no tiene pesos, tiene criptomonedas, también califica. Exactamente. Tiene dólares, también califica, y ahora yo te contesto como corredor inmobiliario, el ladrillo se refugia en el dólar, por eso es una alcancía de pesos que se transforma en dólares. Es lo seguro, vas a lo seguro, claramente, no se devalúa nunca, claramente siempre vale más. Ahora bien, fíjate que yo te partí la pantalla y te puse estafa piramidal. Bien. Este es un modelo ilegal, si así se quiere, en donde muchas personas resultan estafadas, son damnificados. Y fíjense lo que es la pirámide, como se ve, Dire, si vos lo mostrás en la pantalla, fíjense que hay muchas personas, obviamente en escala, el piso, estos serían inversores, que van entrando y van generándose, se le dice estafa piramidal, yo si querés te lo pongo como un espiral justamente, y digo, van entrando, van ingresando, y a medida que van ingresando, los nuevos inversores van generando las ganancias de los que ya están y están esperando el retorno. Bien. Pero el único que se beneficia es quien creó el negocio. Que, repito, es un negocio ilegal o es un negocio que tiene una estafa detrás. Lo diferenciamos de 2 cuestiones. Por un lado, la cuestión civil. ¿Tiene un objeto lícito? ¿No hay un objeto lícito? ¿Cómo funciona esto? Usted seguramente en casa hace un paralelismo con el esquema de Ponzi, de Carlos Ponzi. Esto es de 1920, hace 100 años que existe esto, y si querés mucho más. Lo que pasa es que uno se referencia hace 100 años. Y la gente sigue cayendo en la misma. ¿Por qué? Porque aunque nosotros digamos 1000 tips jurídicos, nada va a suplantar al asesoramiento de un profesional de matrícula, que te diga, che, a ver qué contrato vas a firmar. Claro. Como vos siempre recomendás en los programas, acérquense a la inmobiliaria de barrio, vayan, busquen, no firmen contratos solitos, porque después, obviamente, el daño y el perjuicio que se acusa es mucho mayor, terminan pagando el doble, lo barato sale caro. Déjame agregarte algo ahí. Vamos a este modelo, sí, un buen abogado, un buen escribano, sí, un buen corredor inmobiliario, sí, bien, vamos por acá. Te paso al otro modelo. Acá no tenés nada. Claro. Acá lo único que tenés es una fantasía. En momentos de crisis es donde más la gente quiere incrementar sus ingresos. Lo poco que gana o lo mucho que gana cae en una estafa piramidal. ¿Por qué? O en un esquema de Ponzi. ¿Por qué? Porque la fantasía que a vos te generan es trae tu capital, invertí, y en muy poquito tiempo ganancias millonarias. Claro. En muy poquito tiempo te duplicamos tu inversión y vos... Claro, es tentador. A ver, no nos estamos remitiendo a nosotros, que somos profesionales e instruidos. Nos estamos remitiendo a mi mamá, a mi papá, a la persona que está en Tierra del Fuego, en Ushuaia. No importa el nivel de instrucción, importa que tiene buena fe, quiere hacer un negocio, pero se encuentra con alguien que no tiene buena fe y que claramente tiene una... otras intenciones, ¿no? Claro, y la segunda intención es cometer un delito, no es una cuestión civil. Porque acá tenés 2 patas. Cuando llega la persona diciendo, entré en una estafa piramidal o creo que me estafaron, tenés un daños y perjuicios derivado de un incumplimiento contractual, civil, y tenés una estafa. Y la persona, por lo general, cuando hablas de cuestiones penales, dice, no, yo en realidad no quiero hacer la denuncia. No hay manera de parar a esta gente que estafa si no se efectúan las denuncias penales, porque si no, simplemente queda en la órbita civil. Permitime para entender, Vani, mi tía se metió en eso. Entonces, te llama a vos, ¿y cómo serían las causas? Trabajás en 2 fueros distintos. Por un lado, las cuestiones civiles, si es que firmó un contrato o no, porque también la gente... digamos, trabaja mucho de palabra, hace muchos años que ya de palabra tiene que ser
y si quieren, ahí sí voy a ser autorreferencial, pero respecto de vos. Si van a una inmobiliaria de barrio, si yo voy a Zampone y sé que tiene presencia en el mercado que hace 30 años, tenés un prestigio y un respaldo de dónde agarrarte, como dice la gente en la calle. Pero si vos caes en una empresa que se acaba de iniciar, no los conocés, no tienen trayectoria, no sabés qué edificios se están construyendo, es difícil esa confianza. Entonces, no por no confiar, sino andá lo seguro, y lo seguro es un contrato. Y ese contrato, Dire, si te parece, pasamos a la segunda plaquita, ese contrato tiene algunas partes que no le pueden faltar. Yo vuelvo a repetir lo mismo, Dani, porque sé que en YouTube uno adelanta, entonces como nos miran mucho y tenés muchos suscriptores en tu canal, es importante que sepan y que recuerden que nada de lo que se diga en la tele suplanta el asesoramiento de un profesional matriculado. Ahora bien, llega un contrato a tus manos y vos decís, bueno, a ver, yo voy a hacer una pequeñísima inversión de $1000. Si quieren el equivalente en cripto, si quieren el equivalente en pesos. Voy a hacer una inversión, pero por poner un número. Lo que charlamos en el programa anterior. Una microinversión. Perfecto. Porque ahí Bien. está, este es el enganche. Uno usualmente dice, bueno, ya está, ¿qué perdí? $1000. No, esperá. Vos perdiste 1000, pero tenés 30 damnificados y hay alguien que recaudó un montón de dinero. Combo. Entonces, ¿qué no puede faltar en ese contrato que vas a firmar sin haber pasado antes por el asesoramiento de un profesional? Primero y antes que nada, que las partes estén perfectamente delimitadas. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a Inmobiliaria Zampone, sepa con quién estoy firmando, qué domicilio legal tiene la empresa, tiene que estar por escrito, cuál es el quit, recuerden, que tiene que figurar. Obviamente un domicilio, digo, el domicilio donde yo después lo voy a notificar, pero el domicilio también, con la modificación del Código Civil y Comercial, también tenemos ahora, y obviamente la modificación con la ley, tenemos domicilio, si así se quiere, electrónico. Entonces tiene que haber un mail y tiene que haber un número de teléfono, aunque ya no exista el número de teléfono fijo, tiene que haber un número de WhatsApp. ¿Dónde me comunico yo en caso de...? Entonces, partes perfectamente determinables, como así también el contratante. Yo, recibo muchos contratos en el estudio que me dicen, no, yo no firmé. La otra parte es, cada uno se firmó el contrato y nos fuimos. Y si viene una incapacidad, ¿qué pasa si yo pierdo mi capacidad o se restringe mi capacidad? ¿Cómo puedo yo probar que firmé o no firmé determinado contrato? Te digo más, algo tan simple como la fecha. Llegan contratos al estudio. De hecho, Claro. esta semana por tu programa nos llegaron 3 contratos que no tienen fecha, Dani. ¿Cuándo se firmó? ¿Qué efecto surten en tiempo? ¿Cuánto? ¿Qué tiempo le pongo de Qué prescripción? bien lo que estás aclarando, porque Son pavadas. no son pavadas, terminan siendo cosas graves. El detalle que vos marcás, que a veces uno dice, bueno, esto está. Es lo obvio. Y no está, es No lo es lo obvio, obvio. ahí está, no me salía la palabra, es Exacto. lo obvio y no está. Exacto. Bueno, Vania, ese marcarlo. Fecha, lugar, partes determinadas. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Y es donde, la gente incurre en la estafa, o cae en la estafa, o en este pozo que vos hacías alusión, en el objeto de los contratos. El objeto, cuando uno mira las partes, cuando uno mira las cláusulas, tiene que haber una específicamente que diga, ¿para qué vengo yo a invertir? Ese fideicomiso al que yo me voy a adherir, ¿cómo me hace ganar ese dinero? ¿De qué manera? ¿Es tangible, no es tangible? Y yo hice alusión a un objeto que tiene que ser determinado, edificio calle tal, número tal, localidad tal, o determinable en el tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que no esté construido y yo esté financiando con esos inversores esa construcción. Pero igualmente tengo una calle para delimitar. ¿Dónde está? Ese pozo, ¿dónde es? Bien. Entonces, ¿tengo manera de ubicarlo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué no puede faltar, Dani, para que la gente nos comprenda en casa? ¿Cuál va a ser el proyecto sobre el que voy a invertir? ¿Cuál es el capital de inversión? Mis $1000, el equivalente en la moneda que sea. ¿Y cuáles son los plazos de las ganancias? Desconfiar, esto se los digo, se lo anotan, se lo graban a fuego, desconfiar cuando las ganancias son siderales y extraordinarias. Desconfiar cuando les dicen que van a ganar con esa inversión un 1% diario. Cuando van a tener mayor al 20% porque el mercado no lo permite. Y lo dicen ustedes, que son los que saben, no nosotros. Nosotros simplemente tapamos los agujeros en los contratos. Entonces, más del 20% de rentabilidad anual en dólares es imposible. Yo entiendo que todos queremos ser millonarios, dejar de trabajar, vivir y decir, uy, bueno, la pegué con un negocio. Pero no funciona así, las cosas se construyen con el tiempo. La confianza también, claramente, ¿no? Rendición de cuentas. El fiduciario o fiduciaria tiene que rendirte cuentas. Al menos una vez al año contarte cómo está avanzando ese proyecto y dónde está tu capital. ¿Es tangible? ¿No? ¿Es una billetera electrónica? ¿Lo puedo ver? ¿Puedo ver qué movimientos se van haciendo del dinero?
Y algo que no es un dato menor, rescisión, casos fortuitos, fuerza mayor, incapacidad. ¿Cómo y cuándo finaliza el contrato? ¿Qué significa esto? Esa pregunta es... ¿Cómo y cuándo? Si yo me quiero retirar del contrato, yo vine, invertí, me encantó, pero la verdad que me quiero retirar. Nos llegaron contratos que en ningún lado estipula cómo me retiro del negocio. Porque yo puedo querer retirarme y decir, no, la verdad que no quiero esperar los 10 años que estaba estipulado en el contrato. Me quiero retirar antes. ¿Cómo es esa cláusula de rescisión? La rescisión o revocación o resolución, como usted la conoce, puede ser unilateral, me quiero yo solo, chau, hasta luego, un contratante, o puede ser bilateral, que los dos digamos, la verdad que no, yo no quiero ya que seas parte del negocio y yo me quiero retirar. Perfecto. Y esa revocación también se hace por escrito. Bien. Todo queda por escrito. Entonces, ¿cómo evitar o cómo distinguir una estafa de un negocio lícito? Primero con asesoramiento letrado. Pero si no fuese así, Dani, les mostramos las partes que son las esenciales, sin analizar la letra de un contrato específicamente, para que a golpe de ojo o a golpe de vista, como se dice, puedan ver si realmente es un negocio que les va a servir o los va a hundir. Vani, dos temas desde lo inmobiliario. Sí. Muchas dudas de gente que viene a invertir cuando compra un departamento en un pozo. Dice, bueno, pero si después necesito la plata, me arrepiento. Buenísimo lo que hiciste en aclarar. Se puede salir, lo Claro, podés vender. claro. Y después un piropo, si querés, hacia mí, que no está bien, pero... Un piropo hacia mí. Pensé que era hacia mí. Vale, no, ahora al final va para vos. Pero vale el ejemplo. Yo me recibí en el 95 y uno de mis grandes, yo te doy inmobiliaria y construyo, uno de mis grandes orgullos que yo en Villa Devoto empecé un edificio antes de la pandemia, lo hice, traspasé la pandemia y lo terminé después de la pandemia. Entonces, cuando decimos buscar el antecedente de quién está atrás, Exacto. Cuando vos me decís, Dani, ¿cuál es tu mayor orgullo? Yo, mi mayor orgullo, andá, lo tocás, está terminado y entregado. Y mirá que pasamos un momento, todos, ¿no? En Argentina y en el mundo, que fue la pandemia desde lo económico, desde lo social. Nosotros no podíamos, tuvimos 7 meses la obra parada. Entonces, bueno, mirar esa parte de atrás que no es un dato menor. Y te digo esto solo. Puede ser que vos mañana generes otras sociedades que sean nuevitas. Lo importante es saber quién está detrás. Bien. En las estafas piramidales vos tenés negocios que son abiertos o cerrados, las mandalas, el telar de la abundancia. Son negocios que la gente sabe que va a caer en una estafa, pero igualmente se mete. Bueno, Bien. a las consecuencias a tenerse. Vani, 2 cosas. Primero, qué lindo tenerte. Ahora vas a recordar tus redes sociales para que la gente nos consulte a nosotros y te consulte a vos para que en tu espacio que tenés mensual le vayas contestando. Y después algo como amigo, le quiero contar a la gente que pasó. Yo el 14 de septiembre cumplí 55 años, a los 54 Vanina me regaló para escribir un libro, pasó un año, no lo pude escribir y hoy tengo la buena noticia que Vani me está ayudando. Antes de los 56, ese libro estará en la calle, así que te lo agradecí fuera Muy de bien. cámara. Sabés lo que te quiero y te aprecio, que me estés ayudando Se con eso. viene el libro de economía y real estate como corresponde, como te lo mereces, como tiene que ser. Vani, lo último, ¿cuál es tu Instagram? @VaninaBabajano, nos escriben igualmente todas las consultas que envíen al WhatsApp del programa. El señor Daniel Zampone nos la reenvía, así que tienen un abogado detrás mirando todas las consultas. Una genia. Gracias, Vani, Gracias por a venir. vos. Vamos a los compromisos comerciales y volvemos para la editorial de la semana. ¿Cómo está la actualidad del mercado inmobiliario? Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Operá con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura.
Muy bien, vamos con el editorial de la semana. Esta semana lo que nos toca es analizar cómo está el mercado inmobiliario. Estamos en estamos empezando octubre de 2022. Como todas las semanas les cuento, nosotros tenemos un observatorio inmobiliario. Este observatorio inmobiliario inicialmente lo usábamos para saber qué necesidad había en las zonas a la hora de construir un edificio. Evaluábamos zonas, veíamos cuáles eran las necesidades de esa zona, si se necesitaban unidades de un ambiente, de 2 ambientes, de 3 ambientes, se necesitaba cocheras, se necesitaban locales comerciales. Esto, nuestro observatorio fue, el objetivo primario era ese. Después con el tema de los medios de comunicación y el programa, lo fuimos traduciendo y lo fuimos llevando a que ustedes puedan entender qué pasa en el mercado inmobiliario de acuerdo a los números, que los números son los que te van marcando y te van pautando cuándo se hacen movimientos que le favorecen al mercado inmobiliario y cuando hay movimientos que perjudican al mercado inmobiliario. Hoy vamos a tener 2 plaquitas donde lo vas a ver visualmente, te va a resultar más fácil entender qué está pasando hoy. Como te decía antes, estamos octubre de 2022, lo que vamos a ver en pantalla son la cantidad de escrituras de compraventa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos el último año y moneda, los últimos meses. Si vos ves las 3 columnas principales, es diciembre del año pasado, es julio y agosto de este año. Agosto te va a marcar 3.117 operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Un vaso medio lleno o medio vacío, como lo quieras ver. El vaso medio lleno lo que quiere decir es que si de los últimos 15 meses, 16 meses, este mes que pasó, ahí estamos evaluando agosto y julio, están dentro de los 3 mejores, quiere decir que el mercado va mejorando, está en alza. Cuando está en alza quiere decir que hay más gente que llega a su vivienda. Y como siempre te digo, todo lo que mueve la industria del mercado inmobiliario, ¿no? Todo lo laboral. Entonces, la primera mirada sería, estamos mejorando, estamos saliendo de esos meses negros que tuvimos en el 2020 en la pandemia. ¿Se acuerdan de ese abril negro del 2020 donde tuvimos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ciudad de aproximadamente 3 millones de habitantes, 7 operaciones de compraventa, que nunca había pasado en la historia? Entonces, estamos saliendo de ese periodo. Eso fue el peor momento del siglo, porque tenías cepo, se te movía el dólar, tenías una pandemia, no tenías crédito, bueno, todo negativo, se dio todo mal. Hoy, gracias a Dios, estamos saliendo de eso y estamos viendo en los números. ¿Qué pasa? Si vemos el vaso medio vacío, vamos a ir a la otra placa, donde vamos a analizar los agostos de lo que va del siglo. Lo que podés ver ahí, 2005, 2007, 2011, 2017, son los agostos que tienen que ser los agostos del mercado inmobiliario. Vos ahí estamos hablando de aproximadamente 6.000 operaciones de compraventa. Eso es cuando el mercado inmobiliario está ordenado. ¿Qué características? Tomemos si quieren, el 2017. ¿Qué pasaba en ese momento del país? Mirá lo gráfico que son los números, te reflejan qué está pasando en el mercado inmobiliario. Yo siempre te cuento que para que funcione el mercado inmobiliario no tenés que tener cepo, el dólar tiene que estar tranquilo, no lo tenés que subir, bajar, puede estar a 300, pero si vos lo mantenés en el tiempo, no genera inseguridad. Y después la locomotora, que son los créditos, que es desde el sector inmobiliario, que es lo que estamos reclamando, porque el crédito es una locomotora increíble que tira para adelante. En el 2017 tuviste los créditos UVA, después a raíz de que estaban atados a la inflación no terminaron funcionando, pero cuando a ver, si vamos a la base del mercado inmobiliario, un buen crédito, un crédito elaborado y diseñado como corresponde es lo que te lleva al mercado inmobiliario para adelante. Entonces,
En esta última plaquita lo que vemos es, tenés 3, 4 agostos que fueron buenos, que son los ideales. La vez pasada te hablaba de los últimos 25 años, cuál había sido el mejor, y yo te decía que fue el año 98. Tuvimos arriba de 76.000 operaciones de compraventa. Entonces, mirá dónde nos tenemos que ir para, de 0 a 10, encontrar un año inmobiliario 8 o 9 puntos. Nos tenemos que ir al 98. Lo que va de este siglo, los mejores años fueron los de arriba de 60.000. Bueno, ahí marcamos en este último gráfico, los agostos que fueron buenos. Que, como te decía, 2005, 2007, 2011, 2017. Las características, las que te digo. No mover el dólar, no subirlo, no bajarlo, tenerlo estable. No tener un cepo no es bueno. Y tener un crédito. Y ni hablar si tenés una pandemia, y ni hablar si tenés una ley de alquileres como la que se sancionó en el medio de la pandemia, que terminó haciendo un cóctel explosivo y terminó todo como terminó, ¿no? En lo que va del siglo, a nivel inmobiliario fue el peor año. Bien, hoy te contamos en base a los datos, en base a nuestro observatorio inmobiliario, qué va pasando con nuestro querido mercado. Como siempre te digo, estamos los corredores inmobiliarios, que somos los especialistas del tema. El mercado inmobiliario tiene una lógica y nosotros, que somos los profesionales que lo estudiamos, de acuerdo a esas variables vamos viendo para dónde va el mercado. En el bloque anterior te hablábamos con la doctora Babajano de un pozo. ¿Hoy es momento para meterme en un pozo? No, sí, yo lo recomiendo. Ahora, en base a que te acompañe un profesional donde no te termines cayendo en el pozo y donde ese abogado, ese corredor inmobiliario, ese escribano te vayan llevando a buen destino. Programas, si no me equivoco, hará hace un mes tuvimos unos desarrollistas acá donde uno sugería: si tengo un departamento usado, lo vendo y me meto en un pozo, porque si mi departamento tenía 30, 40 años, me paso a uno nuevo y lo puedo esperar un año y medio, y con esa plata la cambio y modernizo mi unidad. Bueno, desde acá la idea es contarte, darte nuestra mirada del mercado inmobiliario. Tenemos distintos invitados y referentes de distintos sectores para que te puedan contar la mirada a ellos, como hoy tuvimos en el primer bloque a María Eugenia Talerico, donde desde la política ella nos contaba qué veía. Bueno, espero que te haya servido. Acordate que tenés nuestras redes sociales para comunicarte. En todo el programa salió nuestro número de WhatsApp para que nos puedas escribir, mandar un audio. Se responden a todos por privado. Nos llegaron consultas para Baña Babajano, para Mati Franco, lo que es de pymes. Nos llegaron para Enrique Abati. A todos se las derivamos y las preguntas que tenemos que contestar nosotros las contestamos. Muy bien, esto ha sido Economía y Real Estate, segunda temporada. Mi nombre es Daniel Zampone. Acordate lo que te digo todas las semanas. Para entender el mercado inmobiliario tenés que saber qué pasa con la política y la economía. Hasta la semana que viene.